ocurre si en la misma sala metes al CEO de Ripple, una de las empresas más importantes en pagos e infraestructura blockchain que hay en el mundo, al CEO de Coinbase, uno de los mayores exchanges que hay en el mundo, a uno de los gobernadores del Banco Internacional de Pagos que se ocupa de desarrollar proyectos para avanzar con infraestructura blockchain, tokenización, stablecoins y pagos? Además, también vamos a meter en la misma sala a uno de los banqueros comerciales más importantes del mundo, concretamente de Standard Chartered, relacionado con todo el apartado de tokenización, stablecoins, y a una política y reguladora que se encarga de regular estos ámbitos. ¡Wow! Parece casi que un chiste, pero si los juntas en la misma sala, en la conferencia de Davos, solo pueden salir titulares espectaculares y una realidad que ya ninguno de ellos puede callarse, ninguno, es que estamos entrando en un nuevo orden mundial, en un nuevo sistema financiero al cual nos dirigimos a él a pasos agigantados y ya a velocidad de crucero. He traducido toda la conferencia que han hecho estos 5 participantes para ti, para que te sea mucho más sencillo entender lo que dicen, cómo lo dicen, por qué lo dicen, y te la dejo a continuación. Lo que si valoras el esfuerzo que hago en traducir automáticamente estas entrevistas con mi propia voz, pues la verdad que agradecería muchísimo en este momento un buen like y nada, espero que disfrutes de la entrevista igual que yo he disfrutado haciéndola. Toda tuya. La gente suele pensar en nuestro sistema financiero actual como algo casi sagrado, como si fuera la única forma posible de hacerlo. Pero si estudias la historia del dinero, en realidad el sistema actual se crea en 1971 cuando Nixon desvincula al dólar del patrón oro en Estados Unidos y desde entonces tenemos un sistema en el que la mayoría de los bancos centrales no tienen ningún vínculo con ninguna mercancía dura de lo que lo respalde. Creo que las monedas fiat van a seguir existiendo durante mucho tiempo, pero también estamos viendo el nacimiento de un nuevo sistema monetario que yo llamaría el estándar Bitcoin en lugar del patrón oro. Y dentro del espacio cripto, esto supone un retorno al dinero sano, un dinero resistente a la inflación. Porque las democracias de todo el mundo, una vez abandonaron el patrón oro, han tenido enormes dificultades para equilibrar sus presupuestos. Todas operan con déficits, y eso ha generado una inflación en las monedas fiat, y por eso existe un segmento real de la población que está buscando un nuevo sistema basado en dinero duro. Brad, en esa línea hay muchos titulares ahí, muchas cosas a las que responder. Ya hemos visto el impulso para empezar. Los activos tokenizados en la XRP Ledger de Ripple se dispararon más de un 2200% el año pasado. Coincido con gran parte de lo que se ha dicho aquí. Creo que el primer gran caso de uso para la tokenización sin duda son las stablecoins. Ya vimos un crecimiento masivo el año pasado. En 2024 se registraron alrededor de 19 trillones de dólares en transacciones con estas. En 2025 esa cifra subió a los 33 trillones, lo que supone aproximadamente un 75% de crecimiento, y creo que muchos en nuestra industria dirían que esa tendencia va a continuar. En cuanto al posible punto de fricción entre lo que Brian comentaba y como yo veo la idea de Bitcoin, el llamado estándar Bitcoin, yo lo interpreto más como una cuestión de encaje. La soberanía de las monedas fiat es para muchos países algo sagrado. Ben Bernanke habló en un evento de Ripple hace muchos años y comentó que los gobiernos estarían dispuestos a sacar los tanques a la calle antes de renunciar al control de la oferta monetaria. Esa frase me quedó muy grabada porque efectivamente tiene sentido. Por eso en Ripple estamos muy enfocados en construir puentes entre las finanzas tradicionales, lo que ahora llamamos TradFi, como describía Bill, y las finanzas descentralizadas. Y eso ha implicado trabajar con muchos bancos de todo el mundo para ir creando precisamente esos puentes. Gobernador, aborde esta cuestión. ¿Está el euro en peligro ante un estándar de Bitcoin? No, yo soy un poco escéptico frente a lo que comentaba Brian, siento decirlo, respecto a esta idea del estándar Bitcoin. Abandonamos el patrón oro, pero el oro no era más que un medio técnico. Lo importante, como decías tú, Bert, es que la política monetaria y el dinero forman parte de la soberanía. Vivimos en democracias y creo que el papel del sector público es clave. Si lo perdemos, realmente se pierde una función fundamental de la democracia. Dicho esto, siempre repito que el dinero, desde que existe, desde hace siglos, ha sido una colaboración público-privada. Necesitamos una ancla pública, sea cual sea su forma. Recordamos que la plata y el oro eran activos soberanos, es decir, estaban del lado público. Luego llegaron los billetes bancarios y en el futuro tendremos las CBDC. En cualquier caso, la parte más importante de los pagos se encuentra en la esfera privada, y eso es un desarrollo del dinero privado tokenizado. Pero este dinero privado tokenizado debe estar regulado para generar confianza y credibilidad
Y aquí aparece otro riesgo que deberíamos abordar, que la tokenización, si no es lo suficientemente segura, puede generar un riesgo muy alto financiero. Con la profilización de las stablecoins muy diferentes entre sí, fragmentadas, surge el problema que mencionaba Bill. Por eso debemos asegurarnos de que sean suficientemente seguras. En la zona euro está MiCA, en Estados Unidos la Genius Act, lo cual es bienvenido, porque si las stablecoins no son lo suficientemente sólidas, podrían enfrentarse a algo parecido a lo que fue la ley de Gresham, esa idea clásica de que la mala moneda se usa para las transacciones mientras que la buena moneda, que en este caso serían las CBDC, se guarda como reserva de valor. Creo que vamos en la dirección correcta en materia de regulación. Podemos mejorar MiCA y quizá perfeccionar aún más la ley Genius. Y sobre la cuestión de la compatibilidad que planteabas, la estamos debatiendo ahora mismo en el Banco Internacional de Pagos que actualmente presido. Existe el llamado Proyecto Ágora, que también se discutirá en el G7 bajo la presidencia francesa. Pero la regulación no es enemiga de la innovación. Una vez más, es una garantía de confianza. Brian, mencionaste un papel complementario que podría desempeñar. ¿Existe un papel complementario en Europa cuando hay tanta regulación y todo gira en torno al euro digital? En realidad creo que todo esto es muy positivo. Las criptomonedas en términos generales son una tecnología para actualizar los servicios financieros. Van a ayudar con las stablecoins, con las acciones tokenizadas, con los criptoactivos y con el trading. Y por cierto, también se están actualizando los sistemas de préstamo y financiación. Por eso creo que el ecosistema cripto es muy bueno para las monedas fiat. Y creo que Bitcoin es positivo como mecanismo de control y equilibrio frente al gasto deficitario, porque cuando hay falta de confianza o cuando la gente, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos empieza a preocuparse por la inflación, o en países como Argentina, Turquía o Nigeria, las personas huyen hacia aquello que creen que va a conservar mejor su valor. Así que en general creo que todo esto va a ser muy complementario. Como decías, al final de todo se reduce a la confianza. Si las monedas fiat consiguen mantener esa confianza y no recurren a la máquina de imprimir dinero de una forma en la que diluya el valor para todos, sobrevivirán. Pero si los países se comportan mal en ese sentido, Bitcoin no tiene una impresora de dinero. Su oferta es fija y la gente acudirá a él en momentos de incertidumbre de forma muy similar a como históricamente se ha hecho con el oro. La garantía de la confianza es la independencia de los bancos centrales. Tenemos un mandato fundamental y rendimos cuentas en base a ese mandato. Pero siento decirlo así, confío más en los bancos centrales independientes con un mandato democrático que en emisores privados de Bitcoin, aunque estos desempeñen un papel muy útil. Perdón, pero Bitcoin es un protocolo descentralizado. En realidad no tiene ningún emisor. En ese sentido, si hablamos de independencia de los bancos centrales, Bitcoin es incluso más independiente. No hay ningún país, empresa o individuo que lo controle en el mundo. Y en cualquier caso, creo que es una competencia saludable porque... No, pero a ver, la gente puede decidir en cuál confía más. Y creo que en realidad el mecanismo de rendición de cuentas es mejor de Bitcoin que del gasto deficitario. Bill, come in. Me gustaría volver al tema de la confianza. Estamos hablando de la confianza en el propio instrumento que es clave. Y obviamente la confianza y la soberanía son dos objetivos que entran en conflicto. Y el comentario de Bernac sobre sacar los tanques es muy real, muy real. Estoy seguro de que tenía razón y de que sigue teniéndola hoy. Pero también existe la confianza en la infraestructura. Para que un sistema monetario sea eficaz, no solo necesitas instrumentos que funcionen, sino también las tuberías que funcionen y las personas que custodien esas tuberías, así como quienes custodian el mercado. Los custodios del instrumento deben ser entidades en las que los soberanos confíen, y los estados no parecen dispuestos a renunciar al poder y pasar a un mundo completamente descentralizado. No es así como parece que estén ocurriendo las cosas. Y creo que probablemente oiremos más sobre esto más adelante hoy, aunque en un contexto muy diferente. El poder importa cuando hablamos de dinero. Hoy en día las entidades de confianza dentro del sistema financiero son muchas. Yo situaría a los bancos en el centro del ecosistema, en gran parte porque hemos sido regulados hasta casi la extinción en algunos casos. Por eso la regulación ha sido intensa como respuesta a errores y abusos del pasado. Existe una confianza implícita en el sistema bancario y por eso Standard Chartered ha estado, diría, a la vanguardia de varias de estas iniciativas porque queremos aprovechar la confianza que podemos aportar, que colectivamente los bancos podemos aportar al sistema y utilizar estos nuevos instrumentos extraordinariamente potentes de una manera complementaria. Hay un componente de confianza, pero también hay un componente de inercia. Lo estamos viendo en el desplazamiento hacia el oro, que ahora es simplemente una operación impulsada por el momentum a medida que la confianza se erosiona. Brad, ¿quieres intervenir sobre esto y sobre el elemento de confianza?
Bueno, sin duda creo que el momentum es una parte muy importante en todo esto. Sinceramente, a nivel personal pienso que el entorno cripto, incluidas las stablecoins y la tokenización, tiene el impulso claramente a su favor en esta dirección. Y por eso debe, en parte, a que hemos visto como Estados Unidos, la mayor economía del mundo, ha sido muy dura durante mucho tiempo abiertamente, siendo hostil hacia diferentes aspectos de la tecnología cripto y blockchain. Eso ha cambiado de forma muy significativa, empezando por la Casa Blanca, pero también gracias a cómo la industria en Estados Unidos se ha organizado y ha contribuido a elegir un Congreso mucho más pro cripto y pro innovación. Y ahora estamos viendo cómo eso se materializa. Así que creo que el momentum es el factor clave y es importante seguir aprovechándolo de forma adecuada, pero también demostrando resultados reales, porque seamos claros, si todo esto es solo hype, no sirve de nada. En el debate sobre la tokenización, que es el tema central de hoy, no deberíamos tokenizar cosas solo por tokenizarlas. Tiene que haber un resultado positivo en términos de eficiencia, transparencia o algunos de los beneficios fundamentales de la tokenización. De lo contrario, se queda simplemente en un experimento bonito de laboratorio. Me sorprende que nadie haya mencionado la democratización del mercado, que suele ser el argumento habitual cuando aparece algún enfoque innovador sobre una clase de activo. Valerie, ¿quieres intervenir sobre esto y aportar tu perspectiva? Porque hoy, cuando hablamos de activos del mundo real, estamos viendo un cambio muy importante hacia activos alternativos y eso nos lleva a analizar qué significa esto en términos de acceso a algunos de esos productos. Y siendo sinceros, volviendo al punto de confianza, queríamos retomar también esa idea. Creo que a medida que el mercado madura, la gente empieza a buscar contrapartes de confianza que puedan seguir aportando seguridad al mercado, pero también buscan instituciones capaces de conectar diferentes espacios, diferentes pools de liquidez. Y aquí es donde la infraestructura de los mercados financieros empieza a desempeñar un papel clave. Porque efectivamente primero necesitamos observar cómo emerge el mercado. Pero cuando empezamos a alcanzar un cierto nivel de madurez, contar con una infraestructura de mercado financiero que permita la interoperabilidad entre diferentes pools de liquidez y también con las finanzas tradicionales aporta un valor enorme. Volviendo a tu punto sobre los activos alternativos, es cierto que el mercado se está orientando hacia productos de inversión que se ajustan mejor a las necesidades de los inversores. Puede que en algunos casos las finanzas tradicionales no hayan evolucionado lo suficientemente rápido para atraerlos, y también veo la tokenización, así como los activos alternativos, como una vía para incrementar el atractivo de los mercados de capital europeo. Sabemos, por ejemplo, que en Europa hay muchos ahorradores, pero no tantos inversores. Disponer de instrumentos que respondan realmente a sus dudas, tanto en términos de riesgo como de accesibilidad y facilidad de acceso, sería sin duda positivo para los mercados de capitales europeos. Así que la tokenización de activos alternativos, como decías, y esa complementariedad entre Bitcoin y las finanzas tradicionales, creo que todo ello es positivo para el crecimiento de los mercados financieros. El atractivo del activo no genera rentabilidad por sí mismo. En Estados Unidos se está gestionando una batalla en torno a la regulación y sé, Brian, que has tenido problemas con la Clarity Act, que ahora mismo está bloqueada, en parte por la oposición que ha surgido. Has hablado de si debería existir algún tipo de recompensa para algunos de estos activos tokenizados, casi como si fuera un dividendo. Explícanos un poco más esta idea, porque China está avanzando con un yuan renovado que paga algún tipo de rendimiento. ¿Por qué es necesario esto desde tu punto de vista? ¿Es simplemente una forma de impulsar la agenda de Coinbase o realmente es algo beneficioso para el consumidor? Claro, la legislación en Estados Unidos está avanzando bien en materia de estructura de mercado. No diría que esté bloqueada, diría que hay una ronda saludable de negociaciones en marcha y eso es positivo. Lo que hemos expresado públicamente es que queremos asegurarnos de que cualquier legislación cripto en Estados Unidos no prohíba la competencia frente a los servicios financieros tradicionales, ya sean bancos o intermediarios bursátiles clásicos, y según nuestra lectura del borrador, eso era precisamente lo que hacía, penalizaba injustamente a las empresas cripto. Creemos que debe poder haber competencia en igualdad de condiciones y por eso cuando hay competencia, quien sale beneficiado es el consumidor. Creo que hay directores ejecutivos de bancos muy visionarios como Bill Winters y otros que han sabido inclinarse hacia esto como una oportunidad. El cambio puede verse como una amenaza o como una oportunidad, y los CEOs bancarios más inteligentes están apostando por lo segundo. Sin embargo, algunas organizaciones del lobby de Washington están intentando inclinar la balanza y prohibir su competencia, algo frente a lo cual tengo tolerancia cero. Vamos a alzar la voz siempre que veamos que esto sucede. En este caso, con concreto, el gran debate gira en torno a si las stablecoins deberían poder pagar recompensas. Hay dos razones principales para ello. La primera sencilla, pone más dinero en el bolsillo del consumidor. Creo que la gente debería poder ganar más dinero con su propio dinero.
La segunda razón tiene que ver con la competitividad global. Como bien señalabas, China anunció recientemente que su moneda digital de Banco Central va a pagar intereses. Además, existe stablecoins offshores que actualmente son más grandes que las reguladas en Estados Unidos y a esas les encantaría que se prohibieran a las stablecoins estadounidenses pagar recompensas porque eso les permitiría prosperar fuera del país. Desde el punto de vista de un legislador estadounidense, lo lógico es garantizar que las stablecoins reguladas en Estados Unidos sean competitivas. Lo mismo aplica desde una perspectiva europea. Espero que el Eurocoin, entre otros, siga creciendo. Estamos en una competencia global y tenemos que asegurarnos de que los consumidores se beneficien y de que cada país defienda sus propios intereses. Gobernador, en relación con ese punto, ¿el euro digital necesita pagar algún tipo de interés? La respuesta es que no. Why? Vale, permíteme explicarlo con una reflexión quizá un poco filosófica sobre por qué esta supuesta oposición entre innovación y regulación. Porque sinceramente estoy bastante cansado de este planteamiento. Existe la idea de que Europa solo se ocupa de regular mientras que la innovación ocurre únicamente en Estados Unidos y se presenta como una contradicción. Vale, en parte estoy de acuerdo, pero a largo plazo hay un objetivo común que es la confianza. Ya lo hemos mencionado. Regulación sin innovación no me interesa en absoluto. Decir a los banqueros centrales que todo debe quedarse en el statu quo, en el estatismo, no me interesa, pero la innovación sin regulación puede generar graves problemas de confianza. Las crisis financieras existen y a veces nacen precisamente de innovaciones financieras mal diseñadas o peligrosas, y las crisis financieras tienen un coste muy elevado. Por eso necesitamos regulación. Creo que es un interés común encontrar un equilibrio adecuado. En cuanto a la remuneración de las stablecoins y de las CBDC, todavía no hemos analizado en profundidad el impacto que esto podría tener sobre la estabilidad financiera y sobre el sistema bancario. No quiero entrar en el debate estadounidense, entendamos dónde están los intereses. Y también hay intereses privados, que son legítimos, pero el objetivo público debe ser también preservar la estabilidad del sistema financiero. En nuestro caso, las CBDC, y en particular el euro digital, no está diseñado para atacar al sistema bancario ni a sus depósitos. Por eso debemos ser prudentes con los flujos y transferencias. Creo firmemente en la complejidad del sector público-privado, que pueden ser complementarios. Ese ha sido el sistema monetario durante siglos, y hoy lo que cambia es la tecnología, no el principio. Brad, comenta sobre esto, porque eres el innovador en la sala, pero también crees en la regulación. Creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una dinámica clásica cuando se crea una nueva ley. Nunca va a ser perfecta. En el trabajo conjunto entre la industria y el Congreso, yo me adhiero a la idea de que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. No se puede llegar a la perfección. Y en ese sentido creo que Brian tiene toda la razón. Estamos más cerca que nunca de proporcionar esa claridad regulatoria. Como algunos en la sala probablemente saben, Ripple vivió una batalla legal de 5 años con el gobierno de Estados Unidos, siendo demandada precisamente por la falta de claridad. Por eso, defendemos firmemente que la claridad es mejor que el caos. Así que de nuevo creo que Brian está a lo cierto, estamos muy cerca. No sé si ha quedado bloqueado o no, pero ¿qué pasa con el tema de las recompensas? ¿Recompensas, dividendos, intereses? ¿Es realmente necesario que las stablecoins paguen rendimientos? Mira, soy claro. Ripple no tiene tanto interés directo como otros actores en la industria en el tema de los rendimientos. Hay otras empresas con posiciones mucho más marcadas y no afecta esto de forma directa al negocio de Ripple. Dicho esto, coincido en varios puntos. La competencia es positiva y estoy muy de acuerdo con la idea de un terreno de juego equilibrado. Ahora bien, creo que ese terreno de juego equilibrado funciona en ambos sentidos. Las empresas cripto deberían estar sujetas a estándares similares a los de los bancos, y los bancos deberían estar sujetos a estándares similares a los de las empresas cripto si van a querer competir entre sí. No creo que sea una vía de un único sentido en la que, de alguna manera, el equipo cripto reciba un trato de favor especial. Bueno, escuchemos ahora al banquero de la sala. Bill, hay un enfoque pragmático. El dinero va allí donde hay rentabilidad, donde existe la mejor opción. Tu banco también opera grandes corredores financieros en Asia, mientras hablamos del yuan digital, así como en Europa. Entonces, ¿cómo ves que todo esto se desarrolle? ¿Crees que algunos de estos tokens necesitan incorporar algún tipo de componente que genere intereses? Creo que sí, y puedo ser muy simplista. Los tokens se van a utilizar básicamente para dos cosas. Primero, como medio de intercambio. Para un medio de intercambio no hay una necesidad especial de que se genere intereses, porque las transacciones son instantáneas. Y segundo, como reserva de valor. Y como reserva de valor son mucho menos atractivos si no ofrecen algún tipo de rentabilidad. Habrá tokens que se llamen stablecoins, habrá tokens que se llamen depósitos bancarios tokenizados, que probablemente sí generan rendimiento, y habrá tokens que se llamen fondos monetarios tokenizados, que sin duda generarán rentabilidad. Ese es el punto clave. Ahora mismo las stablecoins son grandes y líquidas. Perfecto. Las CBDC todavía no existen a escala comercial.
Quizá lo hagan en un futuro, espero que sí, y en la forma adecuada. Y los fondos monetarios tokenizados, algunos de los cuales ya hemos emitido en divisas como el dólar de Hong Kong y en el futuro probablemente la moneda china, existirán y serán muy útiles como reserva de valor. Según nuestras estimaciones, aunque cada uno tiene sus propios números, podríamos llegar a unos 3 trillones de dólares en stock de stablecoin en circulación en los próximos 3 a 4 años. La mayor parte de eso se darán en economías de desarrollo donde existe una falta de confianza en la moneda local. Allí las stablecoins, en cualquiera de sus formas, incluso Bitcoin, se utiliza como reserva de valor. Bitcoin es bastante volátil, eso lo sabemos aquí todos. El dólar estadounidense es el dólar estadounidense. Te guste o no, sabes lo que es. Por eso es dinero y está yendo hacia las stablecoins. En el futuro podría ir hacia fondos de mercado monetario tokenizados, si están disponibles y si ofrecen, claro, rentabilidad. Sinceramente, como banco, nos da igual. Lo que queremos es que nuestros clientes tengan la mejor opción para ellos. Si se trata de un medio de intercambio, queremos ofrecerles el punto de entrada y el punto de salida. Y eso ya lo hacemos hoy. Les gusta y vamos a seguir haciéndolo. Cuando se trata de reserva de valor, especialmente en mercados emergentes, hay que cumplir con la normativa. Siempre ha existido y seguirá existiendo. Algún tipo de transacción en el mercado negro que convierte moneda local en dólares estadounidenses a veces es legal, a veces no. Eso siempre ha sido un problema y como banco actuamos como policías. Nuestro trabajo es intentar evitarlo. Lamentablemente los bancos no conseguimos prevenir la mayor parte del crimen financiero. Valerie, interven aquí porque llevamos toda la semana hablando de la competitividad europea. Y si estamos ante regulaciones diferentes y enfoques diferentes, ¿corre Europa el peligro de quedarse atrás? Soy una persona optimista. Además soy europea. No creo que Europa vaya a quedarse al margen, pero sí creo que Europa tiene que acelerar. Pienso que el 2025 ha sido un año en el que todo el mundo se ha dado cuenta que existe una necesidad real de competencia justa, de un tercer terreno de juego equilibrado, pero también de una aceleración en la innovación, y creo que en Europa hay voluntad para hacerlo. En mi ámbito, que es el de negocio de valores, el Euroclear, tiene una huella global. Fuimos pioneros en la emisión de activos digitales hace aproximadamente 4 años y ahora también empezamos a ver el valor de la tokenización. Probablemente sobre todo en la gestión de los colaterales, porque tiene una de las cosas que realmente aportan a los mercados financieros, que es liquidez. Y si puedes empezar a incrementar la liquidez y mejorar el movimiento del colateral entre diferentes pools de liquidez, eso también beneficia al conjunto de los mercados de capitales. Así que respondiendo a tu pregunta, no creo que Europa se vaya a quedar atrás, pero sí creo que debe innovar más rápido. Al mismo tiempo, también veo que hay muchos bancos, muchas infraestructuras de mercados financieros y muchos actores que están claramente dispuestos a formar parte de ese proceso y estamos a la altura del desafío. Una pregunta rápida, Brian, antes de abrir el turno al público. ¿Existe aquí un componente geopolítico? Tenemos muchas stablecoins respaldadas por el dólar estadounidense y también vemos al yuan avanzando a gran velocidad. La realidad del futuro es que cada vez habrá más transacciones en estas dos monedas que evitarán otros intermediarios o sistemas. ¿Tiene esto consecuencias relevantes para el euro y otras monedas? Sí, creo que estamos claramente ante una competencia global sin ninguna duda. China, Estados Unidos, Europa, Japón. En algunos aspectos Europa va por delante de Estados Unidos porque aprobó la legislación MiCA. Esto significa que cuenta con un marco cripto integral, mientras que Estados Unidos solo se ha avanzado aproximadamente la mitad con la ley de las stablecoins y ahora está trabajando la estructura de mercado. Así que Europa está por delante en términos regulatorios. Sin embargo, la mayoría de las stablecoins sigue estando respaldadas por el dólar. Por eso, cuando me reúno con líderes europeos, básicamente les animo a avanzar más rápido y a permitir cosas como las recompensas en stablecoins que son distintas de los intereses o rendimientos tradicionales porque eso les permite ser competitivos a nivel global. En definitiva, sí creo que Europa, y me gustaría ver a Europa moverse más rápido en el desarrollo de stablecoins europeas. No. Creo que esta cuestión de la soberanía y del equilibrio geopolítico hay que empezar diciendo que todos nosotros procedemos de economías avanzadas. Quizá eso falta en este panel porque este desarrollo de la tokenización, como mencionabas tú, Bill, supone probablemente un reto creciente para algunos países en desarrollo o economías emergentes, ya que podría implicar una dolarización total. Dicho de otro modo, por otro lado, también traerá importantes ahorros de costes y eficiencias en los negocios transfronterizos y eso es un beneficio enorme. Que espero para el mundo en desarrollo. Pero está claro que la preocupación por la tokenización es mayor en el sur global, por decirlo así. Hemos tenido debates en el G20 con algunos países emergentes muy relevantes, potencias emergentes, que decían que habría que prohibir las criptomonedas, lo cual creo que no es una buena solución. Perderíamos innovación, pero hay que ser conscientes de que existe un problema real.
Si me permites añadir un par de puntos más en relación con lo que decía Brian, estoy de acuerdo en que la tokenización probablemente actúe como un acelerador de la diversificación del sistema monetario y de la diversificación de las monedas. En la actualidad, la mayoría de las stablecoins están denominadas en dólares por una razón muy simple. Están vinculadas a su principal caso de uso, que son los exchanges de criptomonedas, más que las transacciones financieras y todavía más a las transacciones económicas reales. Tu previsión, Bill, yo estaría dispuesto a apostar por 2028 para las transacciones financieras. Quizá no tanto para las economías, pero ya lo veremos. Si avanzamos hacia estos casos de uso, veremos esa diversificación, así que las infraestructuras serían mucho más importantes. Coincido con Valerie, el proyecto API que mencioné está listo para construir infraestructura integrada en el mercado europeo, y esto acelerará la unión de los mercados de capitales. Creo que este es un momento perfecto para preguntaros si tenéis alguna pregunta que querráis hacer a alguno de los panelistas. Por favor, coger el micrófono y sentiros libre de hacerla. Mi nombre es Fernando, soy economista jefe en un gran banco brasileño. Me preguntas la siguiente. ¿Qué crees que pasaría con el apalancamiento del crédito, con la transformación de plazos y con la política monetaria en un mundo en el que las stablecoins ganaran la partida? Dicho de otro modo, me gustaría mucho conocer vuestra opinión. Pregunta muy simple. Vienes de un banco brasileño y has dicho que Brasil es un ejemplo muy interesante porque, como sabes, actualmente el Banco Central brasileño ha desarrollado un sistema de pagos instantáneo que probablemente sea el más eficiente del mundo, Pix. Y ahora existe la idea de extender esa infraestructura también hacia una especie de CBDC con DREX. Si las stablecoins acabaran ganando por completo la partida, eso significaría, en un caso extremo, que el dinero estaría totalmente privatizado, y no diré que eso me deje tranquilo por usar un eufemismo. Ya hemos visto situaciones así en el pasado, y de nuevo, la tecnología no cambia la filosofía. Hemos tenido ejemplos históricos en los que el dinero era completamente privado. Si un banco central serio había detrás, basta pensar en lo que existía en Estados Unidos en el siglo XIX antes de la Reserva Federal, y aquello dio lugar a numerosas crisis de confianza. No estoy diciendo en absoluto que la moneda del Banco Central vaya a ser la dominante o tener una cuota de mercado significativa, pero sí que actúa como un ancla de confianza. Por eso insto tanto en la complementariedad. Creo que es del interés de las stablecoins ser plenamente equivalentes uno a uno sin comisiones a una moneda de banco central. Brian, come in quickly so we can take another question too. Yo diría simplemente que en un mundo en el que las stablecoins crezcan hasta ese nivel, no se puede afirmar que sean dinero totalmente privado. Al menos en Estados Unidos, bajo la ley Genius, todas las reservas de stablecoins deben mantenerse en bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, es decir, están realmente respaldadas por deuda pública de Estados Unidos, aunque el token sea emitido de forma privada. Y creo que lo que acabará ocurriendo, como mencionabas, al hablar de transformación o maduración del sistema, es que existan empresas que mantendrán el 100% del dinero de los clientes en bonos del Tesoro de Estados Unidos. No habrá concepto de reserva fraccionaria si no quieren obtener una licencia bancaria. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que las personas podrán obtener recompensas sobre sus saldos en stablecoins, pero si quieren obtener una rentabilidad mayor, el cliente podrá optar voluntariamente por prestar su dinero, lo que necesariamente tendrá que pagar un tipo más alto al que ofrecen los bonos del Tesoro a corto plazo de Estados Unidos. Another question here. Una pregunta mucho más básica, si no me equivoco. La tokenización se construye sobre la tecnología blockchain. La tecnología blockchain requiere capacidad de cómputo y electricidad. Teniendo en cuenta que ya tenemos un problema de capacidad para cubrir toda la demanda que viene con la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a cubrir toda la demanda de tokenización que también se nos viene encima? Brad, is that one for you? No todas las blockchains de capa 1 son iguales. Algunas utilizan, como comentabas, prueba de trabajo, proof of work, otras utilizan proof of stake y otras emplean modelos de consenso diferentes. Por eso no pondría toda la infraestructura blockchain bajo el mismo prisma en términos de consumo energético. Así que no creo que sea un problema tan grande. De hecho, lo que estamos viendo es que la mayor parte de la actividad actual de las stablecoins se está desarrollando en blockchains mucho más eficientes energéticamente, ya sea porque usan proof of stake u otros mecanismos de consenso. Solo por añadir, la blockchain Proof of Stake utiliza un 99% menos de energía que la prueba de trabajo. La mayoría de los procesos de tokenización se están realizando en blockchains como la de Ethereum, que es Proof of Stake. Another question here. La mayor empresa de pagos de América Latina, que no es un banco. Veo muchos países del sur global que no controlan su propia moneda, porque todavía no están operando on-chain. ¿Qué crees que tendría que ocurrir para trasladar toda su infraestructura de pagos a la blockchain y quizá para que las stablecoins sustituyan al dólar que utilizan localmente? Who wants to take that one? No lo han hecho, principalmente por una cuestión de soberanía.
Muchas economías en desarrollo se resisten, aunque algunos países han renunciado a su soberanía monetaria mediante la digitalización total o la dolarización. Cuando no ocurre de forma oficial, el proceso acaba produciéndose por la puerta de atrás, dando lugar a economías de facto dolarizadas. En Standard Chartered operamos en muchas de ellas, y aunque funcionan razonablemente bien, los gobiernos pierden una palanca de poder clave sobre el destino económico de su población. Por eso, el mejor escenario sigue siendo contar con un régimen monetario legítimo, gestionado por un banco central sólido, algo que ya han logrado varios países, aunque incluso hoy mantener la estabilidad y cumplir objetivos de inflación siguen siendo todo un reto. Solo añadir una nota positiva, que estoy completamente de acuerdo contigo y lo que acaba de decir Bill. Muchos de estos países emergentes, y aún más las economías en desarrollo, están siendo muy innovadoras en sistemas de pagos rápidos. Su avance se está dando más en el lado de la infraestructura que en el de la moneda en sí. Lo que realmente me impresiona es que las economías avanzadas no son las más innovadoras en sistemas de pago instantáneos. Pix no es el único ejemplo. Ahí está OPI en la India o Sudáfrica y están ocurriendo cosas muy interesantes en el ámbito de los sistemas de pago ahora mismo. Brad, ahora quiero plantear una cuestión para ti que afecta tanto a los mercados occidentales como a los mercados en desarrollo y a los emergentes. Si aumentamos la propiedad fraccionada y eso impulsa la especulación, lo hemos visto en muchos ámbitos. Cuando aparece la propiedad fraccionada, entra con más fuerza el inversor minorista y se produce una escalada en ese tipo de activos. Pensamos, por ejemplo, en la vivienda unifamiliar, donde recientemente el presidente hizo un anuncio para tratar de frenar la propiedad institucional. Si unimos todos estos elementos, podría interpretarse eso como un movimiento preventivo ante algunos de los cambios que se avecinan con la tokenización. Brad, ¿quieres comentar este punto? ¿Provoca más especulación en las diferentes clases de activo? ¿Y qué implicaciones tiene para el propietario medio? Bueno, estás utilizando la palabra especulación. Yo me quedo con el comentario que hizo antes Brian Armstrong sobre abrirle acceso a la inversión. Para mí, inversión y especulación son dos cosas diferentes. Las coloco en compartimentos diferentes. Ambas tienen su función y ambas cuentan con participantes activos en el mercado. Pero creo que la verdadera oportunidad de la tokenización en determinados sectores es precisamente la democratización del acceso a la inversión más que el fomento de la especulación. No conozco lo suficiente la decisión de Trump de dar pasos para prohibir las inversiones institucionales en el mercado inmobiliario residencial como para opinar al respecto. Lo que sí creo es que si hoy quieres tener exposición económica, exposición como inversor a un edificio comercial en Miami y solo dispones de, digamos, no sé, $10.000, no puedes hacerlo. Abrir esa posibilidad cambia las reglas de juego y sé que el ejemplo de Brian es aún mejor porque habla de miles de millones de adultos que hoy no tienen ningún acceso mi ejemplo no es perfecto, pero creo que se entiende la idea. Hashtag. Okay, we're still hashtagging. Thank you so much for joining us. ¡Wow! Le han dado bien al CEO de Coinbase en algunos puntos, porque la verdad que se equivoca bastante en muchas cosas que él comenta de que se debería repartir el yield de las stablecoins. Al final, el hecho de tener a una persona del Banco Internacional de Pagos, al CEO de Ripple y a un banquero comercial, pues yo creo que lo han puesto bastante en su sitio en el facto de decir hay cosas aquí que se pueden y cosas que no se pueden. Y eso de venir de Robin Hood, de yo no busco los intereses de mi empresa, yo busco los intereses del consumidor, no se lo termina de creer nadie. Yo al menos no. Es verdad que es bonito por lo que lucha, pero la verdad que yo creo que hay unos intereses ocultos detrás bastante fuertes y veremos cómo acaba esta historia. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya aportado valor, que te haya entretenido y que hayas podido entender lo que esta misma mañana se ha dicho en la conferencia de Davos del Foro Económico Mundial referente a las criptomonedas blockchain, stablecoin y tokenización. Nos vemos, como siempre, o en un rato con alguna nueva entrevista que considere o que encuentre interesante, o mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!